Bueno, nuevamente, buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, la editorial Aviala y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Ecuador, así como las organizaciones FES-ILDIS, les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro Narrativas, Ciclos de Protesta y Repertorios de Acción Colectiva en Ecuador, 1990-2022, de los editores Santiago Ortiz Crespo, Víctor Hugo Torres Dávila y José Antonio Villarreal Velázquez. Saludamos esta tarde en la mesa directiva a la doctora María Sol Villagómez, vicerrectora de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, al doctor Santiago Ortiz, de Flaxo Ecuador y parte del comité editorial del libro, al doctor José Juncosa, director de la editorial universitaria Aviala, y al doctor Constantin Groll, director de FES-ILDIS. A todos ustedes, bienvenidos. Para iniciar con este evento académico, le damos la palabra a la doctora María Sol Villagómez, vicerrectora de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, para sus palabras de bienvenida. María Sol. Gracias, Mónica. Buenas noches con todos, con todas. Bueno, como siempre, un saludo afectuoso, cariñoso de parte de nuestra universidad a quienes nos visitan. Bienvenidos a su casa de estudios. Un saludo también de parte del rector de nuestra universidad, que por su agenda no nos puede acompañar. Quiero saludar al doctor Santiago Ortiz de Flaxo, al doctor José Juncosa, director de la editorial universitaria Aviala y profesor de nuestra universidad, y al doctor Constantin Groll, director de FES-ILDIS. Bienvenido, buenas tardes con todos, con todas. Saludos también a los estudiantes y saludos al público en general. Tenemos el orgullo, el gusto de presentar en esta noche este libro, que lo podemos tener ya en nuestras manos. La puesta en circulación de esta obra que hoy se presenta comporta un significado especial para la Universidad Politécnica Salesiana por una serie de motivos que me permito enunciar de modo breve. En primer término, deseo destacar el carácter colaborativo de esta obra. Pone en manifiesto tanto la voluntad de las instituciones participantes por impulsar proyectos compartidos, así como la disposición humana y académica de quienes han contribuido a este trabajo, más en un tema tan relevante que compromete a nuestras instituciones también por su vocación humana. Tal característica, entendida como factor estructurante y constitutivo de una comunidad académica, resalta aún más en el contexto en el que parecería que las iniciativas colectivas tienden a debilitarse. Y subrayo parecería, porque el solo hecho de tener este trabajo nos da cuenta de que hay grandes intereses en seguir haciendo cosas colaborativas y en comunidad. Y que esta idea del debilitamiento de lo colaborativo parecería además que cede el paso a las determinaciones de un individualismo cada vez más corrosivo en el actual momento neoliberal. Sin embargo, como universidad hemos sido testigos también de procesos muy interesantes de colaboración y de compromiso. El segundo elemento que destaco es que, estando al tanto que la misma concepción del proyecto Coloquio Movimientos Sociales en el Ecuador, del cual deriva este libro, responde al objetivo de producir un conocimiento plural y expandido, en el que además de los distintos temas que contribuyen al campo de estudio de los movimientos sociales, se incorporen también diversas perspectivas, que sin duda complejizan el abordaje, los análisis y los mismos resultados que tal conocimiento genera, enriqueciéndolos. Y finalmente, un tercer motivo, considero merece reconocerse, alude a la trayectoria, compromiso y aporte que las instituciones participantes de este proyecto han realizado, tanto en el campo del conocimiento, de la acción colectiva y los movimientos sociales, así como los mismos actores. Quienes nos consideramos trabajadores intelectuales, conocemos que las contribuciones académicas que realizamos son ineludiblemente contribuciones políticas, en el más amplio sentido del término. En tal razón que tales aportes encuentran en el espacio público su lugar natural de discusión y diálogo, configurando con ello formas y modalidades de ciudadanías democráticas.
Es importante reconocer que la continuidad de este proyecto, en la medida que prevé fortalecer la presencia de diversas temáticas, problemas y actores, abre siempre la posibilidad de imaginar escenarios de resistencia, anulación de las desigualdades y la ampliación de la democracia. Ya se hablaba de ello en el foro anterior. Con ello, no doy más que paso a los autores del libro, felicitándolos. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, María Sol. A continuación, vamos a dejar con ustedes al doctor Santiago Ortiz de Flaxo, Ecuador, y quien formó parte del comité editorial de este libro. Santiago, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la recepción en esta universidad. En realidad, yo di clases en esta universidad antes de que sea universidad, así que tengo una relación con la Universidad Salesiana cuando estaban Juan Botazo, Luigi Riccardi, Juan Palomino y otras personas que trabajaban acá, otros sacerdotes que trabajaban aquí en La Tola, en Esteban Ortiz, Alberto Enríquez, así que les conozco muchísimo y trabajé con ellos, tuve el gusto de trabajar con ellos algunos años. Así que quisiera en primer lugar decirles que, bueno, por cierto, es una emoción tener este libro que ha surgido, como la señora vicerrectora lo dijo, de un trabajo colaborativo de 6 universidades y 15 investigadores. Este es el elemento, digamos, clave, ¿no? Yo estaba haciendo el cálculo cuando venía acá de cuánto nos hubiera costado hacer este libro como un proyecto de investigación financiado por una institución y no debe costar menos de unos 50, 60 mil dólares, sin tomar en cuenta el aporte de Avia Ayala, que es el que publicó, de Claxo, que lo hizo en Buenos Aires, de la edición, etcétera. Es decir, es un trabajo muy fuerte y la ventaja de haber reunido y de que no nos costó todo eso que estoy planteando es precisamente porque es producto de las reflexiones de cada uno de los investigadores que se sumaron a este esfuerzo. Lo hicimos en el año 2021 y luego trabajamos los artículos, editamos los artículos con José Antonio Villarreal, con Víctor Hugo Torres y pues aquí lo tenemos. Ese es fruto de ese trabajo colaborativo importante, pero también lo hicimos porque yo estoy convencido que finalmente, como decía Zabaleta Mercado en el caso de Bolivia, el pensamiento, las ciencias sociales, de alguna manera son un indicador del nivel de conciencia y reflexión que tienen los propios movimientos sociales. Es decir, de alguna manera, si ustedes ven, cada una de las personas que trabajaron acá están conectados con los movimientos sociales, son parte de los talleres, son parte de los documentos, son parte de los materiales que se producen en cada uno de los movimientos sociales y que reflexionan ya a nivel académico. Prácticamente todos participamos de alguna manera en las universidades y en ese sentido, digamos, aportamos a la reflexión de los movimientos sociales de Ecuador. Un tercer elemento que habría que señalar es el siguiente. Las ciencias sociales, si bien han tratado el tema de movimientos sociales, lo han hecho de una manera a veces marginal. Y en ese sentido queríamos valorar, en este trabajo colaborativo, queríamos valorar todo ese esfuerzo y esa investigación que se ha hecho sobre el movimiento indígena, sobre el movimiento obrero, sobre el movimiento barrial, sobre el movimiento de mujeres, sobre el movimiento afro, sobre el movimiento ambientalista, sobre el movimiento LGBT, sobre los choferes, sobre los gremios. Es decir, queríamos articular y tener una reflexión de alguna manera transversal y conjunta de todos estos actores. Actores que además han hecho este país, actores que además han influido para la orientación de lo que somos para construir esta nación llamada Ecuador. Entonces, era importante esa reflexión sobre
sobre esos actores que además están en conflicto, esos actores que tienen repertorios de acción, que tienen creatividad, que tienen demandas específicas sobre derechos, sobre medio ambiente, sobre justicia, ¿no es cierto? Y que además tienen resultados o no tienen, a veces no, a veces hay represión, a veces hay judicialización, a veces hay criminalización. Pero era importante reflexionar sobre esos conflictos, sobre esos actores, sobre esas demandas y reunir un estado del arte de lo que se ha escrito en los últimos 30 años. Este es el libro. Va a ser un libro de referencia precisamente por eso, porque reunimos 30 años de estudios que se han hecho sobre todos estos movimientos sociales. Y en el fondo también, digamos, tanto el itinerario de los movimientos, el ciclo de los movimientos, como la conformación de cada uno de los movimientos, como la relación que tienen los movimientos con el Estado, porque tienen relaciones múltiples, relaciones clientelares, puede ser, corporativas, relaciones que tienen que ver con el debate ciudadano, con la deliberación pública. Entonces, todo esto está precisamente expresado en este libro, ¿no es cierto? Y en todos y cada uno de los momentos que ha tenido en estos 30 años, desde el levantamiento indígena, que es un elemento que marca, ¿no es cierto?, la vida de nuestro país, ¿no? Los movimientos ecologistas, el desarrollo de lo que significa el movimiento feminista, ¿no es cierto?, lo que significó la primera constitución del 98, de la segunda constitución, el esfuerzo de proyección que tuvieron los movimientos para construir. Ahora estábamos precisamente en el seminario que realizamos en Flaxo para un segundo volumen que estamos trabajando, precisamente sobre cómo significó, qué significó para el movimiento indígena, por ejemplo, expresar todas sus ideas y hacer propuestas para la constituyente del 2008, igual el movimiento feminista. Todo este proceso además implicó conflictos también con los gobiernos neoliberales. Tuvimos un largo periodo en donde estuvo presente todo el programa de ajuste del neoliberalismo, frente al cual los movimientos sociales tuvieron que luchar precisamente para conseguir demandas de carácter redistributivo de políticas sociales, pero también en el periodo de la Revolución Ciudadana, en donde hubo una especie de fraccionamiento de los movimientos, unos a favor, otros en contra, ¿no es cierto?, especialmente por el modelo de desarrollo. Todo eso está precisamente presente en este texto, ¿no? Y como les decía, además, la propia composición de los movimientos sociales, que tienen sus estrategias, que tienen su subjetividad, que tienen sus tácticas, que tienen su organización, que tienen un mundo detrás, porque cada movimiento social tiene relaciones, ¿no es cierto?, relaciones de socialización interna, relaciones de identidad que luego se expresan, como planteaba Ninfa León precisamente en su estudio sobre el seguro social campesino, cómo ese proceso latente se va expresando en lo público y se va expresando en la lucha y en el conflicto abierto y público. También las relaciones con el Estado, como les he dicho, relaciones de distinto tipo, y digamos, damos cuenta ya de la multitud de estudios que se han hecho. Hay diferentes miradas, se trata de un libro plural, con distintos enfoques, pero también con distintos niveles de profundidad, porque hay movimientos que han sido más trabajados, por ejemplo, Luis Toaza, Stalin Herrera, Philip Allman y yo personalmente trabajamos sobre el movimiento indígena, y ahí hay una cantidad de textos y materiales muy interesantes. No es lo mismo de lo que sucede, por ejemplo, con el movimiento feminista. Ahora mismo reflexionábamos que no hay un estudio de del movimiento feminista en los últimos 30 años, un estudio de el feminismo como movimiento social como tal, ¿no es cierto? Hay menos estudios sobre los afros, menos estudios sobre los jóvenes. El panel que ha habido ahora, por ejemplo, sobre el tema de la juventud, es un desafío pendiente, ¿no? Entonces, hay diversidad de trabajos, algunos de mayor profundidad, más, digamos, con una variedad mayor de textos, ¿no? Este trabajo, además, permitió hacer una sistematización de los trabajos anteriores. Somos un esfuerzo más, si se quiere, sistemático, pionero, pero hay
además una serie de trabajos que ha hecho, y yo diría básicamente dos o tres, ¿no? El primero, Ecuador Debate. Ecuador Debate es el que aportó, ¿no es cierto?, con toda la estadística de conflictos sociales desde hace más de 40 años, con Francisco Ron, digamos, liderando ese proceso, pues nos mantuvo las revistas Ecuador Debate produjeron un informe cuatrimestral de lo que significó los movimientos sociales. Y tienen el debate agrario además, o sea, un aporte significativo. Lo que yo diría de Jorge León. Jorge León es una de las personas que más aportó en lo que significa con el CEDIME, pero con su trabajo intelectual también, el análisis de lo que significaba el movimiento obrero, ¿no es cierto? Eduardo Tamayo, bueno, otros autores que hicieron un esfuerzo de articulación de pensamiento sobre los movimientos sociales en los distintos momentos que hemos tenido, en el momento del declive del movimiento obrero, en el momento del retorno democrático, en el momento del neoliberalismo, de la crisis política que se produjo en el 2000, en el momento de las constituyentes, etcétera. Hay una serie de límites en este trabajo. Como les digo, lo que hicimos es invitar a investigadores, a profesores universitarios que estaban trabajando en cada una de las áreas y evidentemente este trabajo tiene una serie de limitaciones y los propios estudios tienen a veces limitaciones porque son estudios muy particulares, son estudios de caso, tienen una base empírica, pero probablemente nos falta y todavía creo que esa es una tarea pendiente, un debate teórico, analítico más general que permita precisamente ubicar cuál es el aporte de todos estos textos en lo que significa las ciencias sociales, la historia, la sociología, la antropología. Hay limitaciones todavía que creo que es importante. La relación de los movimientos sociales, por ejemplo, con la iglesia. Yo me acuerdo que hace más o menos un par de años me encontré con Fabián Vázquez, que era precisamente párroco del Barco en la ciudad de Quito, que me mostró antes de que se muera, ¿no? Me mostró una hoja inmensa que él había hecho en donde había descrito cómo había sido el proceso de la iglesia institucional, ¿no? El Vaticano II, etcétera, la iglesia a nivel latinoamericano, lo que había significado el aporte. Voy a ver si comprometo entonces a José Juncosa para reconstruir el aporte de cada uno de los sacerdotes que habían en Bolívar, que habían en Chimborazo, que habían en de cada una de las provincias y que fueron el núcleo básico de donde se formó el Ecuarunari. Entonces, yo creo que hay temas muy importantes, el tema de la economía, por ejemplo, que está detrás de los movimientos sociales. Hay una serie de límites que hay que tomar en cuenta en el propio libro, ¿no? Y también planteamos algunos interrogantes, cuáles son los enfoques, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuáles son los ejes de debate también? Porque hay a veces, como les digo, miradas plurales que a veces no se ponen de acuerdo y que podríamos discutir. Uno de los problemas de las ciencias sociales ecuatorianas es que no discutimos entre nosotros, sino que cada uno tiene su propia agenda y pues tiene además sus 4 metros cuadrados de confort y no quiere discutir con los demás autores, ¿no? Bien, como les decía y para ir terminando, básicamente es un trabajo de 15 investigadores de 6 universidades, ¿no es cierto? Es un libro colectivo, es un libro que es producto de la coordinación y creo que es importante el aporte que han hecho varias instituciones para poder producirlo. En primer lugar, tuvimos siempre el apoyo de Claxo. Está aquí Stalin Herrera, que es coordinador precisamente del grupo Claxo Ecuador. La ventana que significa la página web de Claxo es muy importante para poder difundir en América Latina. El aporte de Avia Ayala en lo que significa la impresión, el aporte de Fez Ildis en lo que significa todo el trabajo editorial, ¿no es cierto? La Universidad Politécnica Salesiana y por supuesto Flaxo, que fue, digamos, el escenario en el cual pudimos discutir el coloquio del cual surgió este libro. Hay varios temas que quedan pendientes y que estamos trabajando, el seminario que realizamos ayer y a hoy, precisamente sobre reconstruir el ciclo de conflictividad y ver las confluencias y ver las especificidades de cada uno de los movimientos, ¿no?
La estructura del libro, ustedes lo van a tener en sus manos. El trabajo de Luis Toaza sobre la crisis del movimiento, mi propio trabajo sobre las comunas, el trabajo que hace Philip Altman, que fue un aporte interesante porque él trabajó a partir de las bases de datos para ver en el Internet cómo se había producido materiales con respecto a movimientos sociales en el Ecuador. El trabajo de Stalin también, Stalin Herrera, sobre la crisis del movimiento. El trabajo de Magali Marega, que es una de las pocas que habían trabajado en movimiento obrero y que aportó después de su tesis de maestría y en su tesis de doctorado una chica argentina que trabajó sobre el movimiento obrero ecuatoriano, Carlos Pozo, que trabajó el tema de los maestros, Ninfa León, como les mencionaba, del Seguro Social Campesino. Dos trabajos interesantes, muy interesantes, de un movimiento que ha sido un movimiento poco analizado y muy estigmatizado, que es todo el tema del movimiento barrial en Guayaquil, que hace José Antonio Villarreal, y de Quito, Víctor Hugo Torres, y varios trabajos adicionales. Logramos que John Antón desarrolle toda su reflexión que tiene sobre el pueblo afroecuatoriano. Lastimosamente no pudo estar aquí en este momento, pero él trabajó esa temática. René Hunda, Jocelyn Bustillo y Sofía Chávez, que trabajaron sobre el tema de los jóvenes, Sofía Argüello, el tema del matrimonio igualitario, Alejandra Santillán y Margarita Guinaga sobre el tema del movimiento de mujeres. Así que este libro reúne miradas plurales a una realidad diversa, conflictiva de las luchas sociales, y agradecemos a todos quienes han participado en el desarrollo de este libro. Muchas gracias.